Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, estamos haciendo nuestro quinto video de los milagros de Jesús y la idea es hacer el video un poquito más corto porque el último se nos fue un poco largo. Pero miren, les quería platicar la historia de el paralítico de Bethesda. Esa historia se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Juan y se las leo. También les pongo ahí el link para que los que gusten leerlo. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sano no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después se halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tan tan, hasta ahí. Fue hasta el verso 18. Bueno, esta historia es una historia también muy interesante como las anteriores. Y era que había un estanque donde los hombres se movía el agua, y cuando el agua se movía, el primero que entraba era sano. Y un hombre que era paralítico no alcanzaba a llegar cada que eso acontecía. Entonces, por muchos años que estuvo ahí, nunca logró obtener su milagro. En un solo día, Jesús viéndolo, él le ofreció, él le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, sí. Y entonces nada más le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque era un hombre paralítico, estaba acostado en el piso y estaba tal vez en una cobija o algo por el estilo. Jesús entonces lo sanó en pocas palabras, de manera que la gente se sorprendía porque primero los que lo habían visto sabían que él estaba pues paralítico. Y aparte, había otros los judíos que se molestaban porque él estaba básicamente quebrantando una regla que le decía básicamente que el sábado no podía andar con su lecho por una distancia mayor a lo que estaba estipulado. Entonces él dijo, pues el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y que anduviera. Y ellos, después de un tiempo, como dice la historia ahí, lo encuentran en el templo y Jesús le dice, no peques más. Entonces él le dice, oigan, es Jesús el que me sanó. Y ellos se enojaban mucho contra Jesús porque ellos pensaban que Jesús estaba quebrantando el día de reposo, que es el séptimo día. Por eso el mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No vas a tener obra alguna, tú ni toda tu casa, básicamente. En algunas religiones, acordarte, es santificarás las fiestas, el mandamiento. De este mandamiento estaban hablando ahí. Y entonces Jesús les dice, oigan, pues ¿saben qué? No les dice sí, pero básicamente acordémonos que Jesús es el verbo y es desde el principio. Cuando Moisés recibió los mandamientos, era él mismo quien estaba ahí manifestándose, porque dice la Biblia que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, le dicen, ¿saben qué? Mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Es decir, ellos tenían un enfoque tal vez un poco equivocado de lo que era el santificar el sábado.
pensaban que implicaba no hacer absolutamente nada, y en cierta manera eso implica, pero para Jesús era más importante lo que él estaba haciendo que inclusive las reglas que ellos entendían así. Entonces, bueno, ese milagro es muy particular, faltaría varios minutos más para platicar todavía sobre él. Lo importante aquí es cómo él recibió el milagro que Jesús le quería dar, y también le dijo, no peques más, es decir, ya no vuelvas a ser el que fuiste antes, porque tú has sido cambiado. Entonces ya no necesitas regresar a las mismas costumbres que tenías antes. Ahora puedes reconocer que Dios es tu creador y que obra milagros en tu vida aún para estos días. Entonces, ¿podemos esperar sanidades sobrenaturales? Sí, precisamente son sobrenaturales. Y pareciera como que es muy difícil, pero otra vez es tema de fe. Tú tienes la libertad para escoger creer o no. Regularmente cuando creemos, entonces vemos. Pero si queremos ver para creer, así no funciona. Regularmente no va a operar correctamente eso. Pero bueno, ese es el ejemplo. En cuanto oímos al respecto, podemos creer. ¿Qué milagro quiere hacer Dios en tu vida en estos días? Bueno, eso es algo que tú en tu vida tendrás que ir revisando. Pero bueno, yo les quería cantar también una canción que se llama Al que está sentado en el trono. Dice así. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia, orar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tan, tan. Amén, así sea y así es. Me río porque estoy viendo los minutos. Por más que quiero, no me sale tan cortito. Pero bueno, más cortito que el anterior. Pues bien, esa es la canción y
pues el mensaje, el milagro de Jesús, de este hombre paralítico, cómo Dios puede hacer obras aún de defectos con los que nacemos y lo puede hacer en pocas palabras. Y si hemos visto una constante de todo esto es que es muy variable, o sea, la manera en que operan los milagros que Jesús, Yeshua, hace es impredecible. Entonces, el tema es acercarnos con fe para poder alcanzar su gloria y poder ver. Dice la Biblia que el que quiera acercarse a Dios es necesario que crea que le hay. Entonces nosotros somos llamados a creer antes de ver. O sea, el único que pudo ver antes de creer fue Tomás. Y se le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este video. Y nos vemos en el siguiente. Nos falta uno para completar los 6 de la serie de los milagros de Jesús. Con mucho gusto, bendiciones. Bye.